Los multimillonarios del Bitcoin, una historia de dinero, traición y redención. Para Asher, Arya, Tonya y Boxy. H.O. D. L. Pronunciado, Jodel. Todo es una aventura y cada día es más divertido. Nota del autor. Los multimillonarios del Bitcoin es un relato narrativo dramático basado en docenas de entrevistas, cientos de fuentes y miles de páginas de documentos, que incluyen registros de varios procedimientos judiciales. Hay una serie de opiniones diferentes y a menudo polémicas sobre algunos de los eventos de la historia. Lo mejor que pude, recreé las escenas del libro en base a la información que descubrí en documentos y entrevistas. Otras escenas están escritas de una manera que describe las percepciones individuales sin respaldarlas. En algunos casos, los detalles de la configuración y las descripciones se han cambiado o imaginado. En el 2010, publiqué Los multimillonarios por accidente, el nacimiento de Facebook, que pronto se adaptó a la película La red social. Nunca hubiera imaginado que algún día volvería a visitar a dos de los personajes de esa historia, Tyler y Cameron Winklevoss, los gemelos idénticos que desafiaron a Mark Zuckerberg sobre los orígenes de lo que pronto sería una de las compañías más poderosas de la Tierra. En el mundo en el que se publicó Los multimillonarios por accidente, Facebook fue la revolución y Mark Zuckerberg, el revolucionario, intentaba cambiar el orden social, cómo interactuaba la sociedad y cómo la gente se conocía, se comunicaba, se enamoraba y vivía. Los gemelos Winklevoss eran sus contrastes perfectos, hombres de Harvard con camisas abotonadas, deportistas privilegiados que, en muchos sentidos fáciles de ver, parecían representar al establecimiento. Hoy las cosas parecen diferentes. Mark Zuckerberg es un hombre familiar. Facebook es omnipresente, domina gran parte del Internet. Incluso cuando parece estar constantemente envuelto en escándalos que van desde datos de usuarios pirateados hasta noticias falsas y proporcionando una plataforma para interrupciones de base política. Mientras tanto, Tyler y Cameron Winklevoss han reaparecido en las noticias, de una manera inesperada, como líderes de una revolución digital completamente nueva. No se me escapa la ironía de la situación, no solo que los papeles de Zuckerberg y los gemelos como rebeldes y el imperio del mal parecen haberse invertido, sino también que mi libro y la película que siguió ayudaron a consagrar una imagen de los gemelos que necesita una revisión. En mi opinión, Tyler y Cameron Winklevoss no estaban simplemente parados en el lugar exacto en el momento exacto, dos veces, por casualidad. Los segundos actos, tanto en la literatura como en la vida, son raros. Y como espero demostrar, hay muchas posibilidades de que el segundo acto de los gemelos Winklevoss eventualmente eclipsará al primero. Bitcoin y la tecnología detrás de él tienen la capacidad de cambiar el Internet. Así como Facebook se desarrolló para permitir que las redes sociales se movieran del mundo físico al Internet, las criptomonedas como Bitcoin se desarrollaron para un mundo financiero que ahora funciona principalmente en línea. La tecnología detrás de Bitcoin no es una moda, ni una burbuja, ni un esquema, es un cambio de paradigma fundamental y eventualmente cambiará todo. Primer acto. Las heridas morales tienen la particularidad de que se ocultan, pero no se cierran, siempre dolorosas, siempre prontas a sangrar cuando se les toca, quedan vivas y abiertas en el corazón. Por Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. En la jaula del tigre, 22 de febrero de 2008. El 23º piso de una torre de oficinas anodina en las afueras del distrito financiero de San Francisco. El vidrio, el acero y el habitual hormigón cortado a la medida dentro de cubículos con aire acondicionado y mucha luz. Paredes color cáscara de huevo y alfombras beige industrial. Tiras fluorescentes que dividen en tres. El cielo raso con baldosas de tres en línea. Fuentes de agua fría con ojos saltones. Mesas de conferencias con bordes cromados. Sillas ajustables de piel sintética. Eran un poco más de las 3 de la tarde de un viernes y Tyler Winklevoss estaba junto a una ventana del piso al techo que daba a un acerico de edificios con oficinas similares que perforaban la niebla del mediodía. Estaba haciendo todo lo posible para beber agua filtrada de un vaso desechable delgado como un pañuelo, sin derramar sobre su corbata. Después de tantos días, meses, no, diablos, años, la corbata apenas era necesaria. Cuanto más se prolongaba esta ordalía, más probable era que, tarde o temprano, llegara a la siguiente sesión interminable con su chaqueta de remo olímpica. Se las arregló, para obtener el más mínimo sabor a agua antes de que el vaso desechable se doblara hacia adentro bajo sus dedos. Los riachuelos esquivaban a su corbata pero empapaban la manga de su camisa. Arrojó el vaso desechable hacia un bote de basura debajo de la ventana, sacudiendo su muñeca húmeda. Otra cosa para agregar a la lista. Vasos de papel con forma de cono de helado. ¿A qué tipo de sádico se le ocurrieron estos? Quizás el mismo tipo que inventó las luces. Obtuve 2 tonos de bronceador desde que nos trasladaron a este piso. Olvídate de los pozos de fuego, apuesto a que el purgatorio está lleno de tubos fluorescentes. El hermano de Tyler, Cameron, estaba tendido en 2 de las sillas de piel sintética al otro lado de la habitación, sus largas piernas apoyadas contra la esquina de una mesa de conferencias. Llevaba una chaqueta pero sin corbata.
Uno de sus zapatos de cuero de tamaño 14 descansaba peligrosamente cerca de la pantalla del portátil abierto de Tyler, pero Tyler lo dejó pasar. Ya había sido un día largo. Tyler sabía que el tedio era intencional. La mediación era diferente al litigio. La última fue una batalla campal, dos partes que intentaron abrirse camino hacia la victoria, lo que matemáticos y economistas llamarían un juego de suma cero. Los litigios tenían altibajos, pero debajo de la superficie acechaba una energía primaria, en el fondo, era guerra. Pero la mediación era diferente. Cuando se lleva a cabo correctamente, no hay un ganador o perdedor, solo dos partes que se comprometieron en su camino hacia una resolución, que dividieron al bebé. La mediación no se sintió como una guerra. Fue más como un viaje en autobús realmente largo que terminó solo cuando todos a bordo se cansaron lo suficiente del paisaje como para acordar un destino. Si quieres ser preciso, dijo Tyler, volviéndose hacia la ventana y el gris sobre gris de otra tarde en el norte de California, no somos los que estamos en el purgatorio. Siempre que los abogados estaban fuera de la sala, Tyler y Cameron hacían todo lo posible por no morar en el caso en sí. Había habido mucho de eso al principio. Una vez habían estado tan llenos de ira y un sentimiento de traición que apenas podían pensar en otra cosa. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, habían decidido que la ira no les estaba haciendo ningún bien a su cordura. Como les decían los abogados, tenían que confiar en el sistema. Entonces, cuando estaban solos, intentaron hablar de cualquier cosa menos de lo que los había traído a este lugar. Que ahora estuvieran en el tema de la literatura medieval, específicamente en la concepción de Dante de los muchos círculos del infierno, mostraba que la estrategia evasiva estaba comenzando a desgastar. Confiar en el sistema aparentemente los había atrapado en uno de los inventos de Dante. Aún así, les dio algo en lo que concentrarse. Cuando eran adolescentes que crecían en Connecticut, Tyler y Cameron habían estado obsesionados con el latín. Sin más cursos que tomar para el último año de la escuela secundaria, solicitaron al director de la escuela que les permitiera formar un seminario de latín medieval con el sacerdote jesuita que era el director del programa de latín. Juntos, los gemelos y el padre tradujeron las confesiones de San Agustín de Hipona y otras obras eruditas medievales. Aunque Dante no había escrito su obra más famosa en latín, ambos también habían estudiado suficiente italiano para jugar a actualizar el escenario en su infierno: fuentes de agua fría, luces fluorescentes, pizarras blancas, abogados. Técnicamente, dijo Tyler, estamos en el limbo. Es él quien está en el purgatorio. No hicimos nada malo. Hubo un golpe repentino. Uno de sus propios abogados, Peter Calamari, entró primero. Su línea de cabello en retroceso enmarcó una frente prominente y una barbilla pequeña y compapada. Su camisa Tommy Bahama con estampado de palmeras estaba mal metida en la cintura de un par de jeans tan grandes para el que le hacían andar raro. A Tyler no le habría sorprendido que la etiqueta estuviera todavía puesta. Peor aún, Calamari en realidad usaba sandalias. Probablemente los había comprado en el mismo lugar donde compró sus jeans. Detrás de su abogado venía el mediador. Antonio Tony Piazza cortó una figura mucho más impresionante. Esbelto hasta el punto de estar demacrado, estaba impecablemente vestido con traje y corbata. Su cabello con copos de nieve estaba rapado y bien cortado, sus mejillas apropiadamente bronceadas. En la prensa, Piazza era conocido como el maestro de la mediación. Había resuelto con éxito más de 4.000 disputas complejas. Supuestamente tenía memoria fotográfica y también era un experto en artes marciales, creyendo que su formación en Aikido le había enseñado cómo canalizar la agresión hacia algo productivo. Piazza fue infatigable. En teoría, era el conductor de autobús perfecto para este viaje aparentemente interminable. Antes de que los dos abogados hubieran cerrado la puerta detrás de ellos, Cameron había levantado las piernas de la mesa. ¿Estuvo de acuerdo? Había dirigido la pregunta a Piazza. Habían comenzado a pensar en Calamari, un socio del bufete de abogados Quinn Emanuel, siempre presumido y palpitante, como poco más que un mensajero entre ellos y el maestro de Aikido. Si sus amplios jeans y sandalias eran un intento de conectarse con la atmósfera de Silicon Valley, Cameron sintió que lo marcaban más como un artilugio que como un abogado. De hecho, ni siquiera se suponía que estuviera allí. Calamari sustituía a Rick Werder Jr., el abogado principal de su caso, que no pudo asistir en el último minuto porque había decidido representar a una empresa en una acción de quiebra de $2.000 millones. A pesar de que todo el destino del caso de los gemelos descansaba sobre sus hombros, Werder no se había presentado a la mediación, el momento decisivo del caso. El entendimiento de los gemelos era que estaba ocupado persiguiendo lo que él pensaba que era la mejor y más importante oportunidad. Los gemelos habían contratado a la firma Quinn Emanuel en un esfuerzo por agregar músculo a su equipo legal, ya que el descubrimiento estaba llegando a su fin y el juicio estaba en el horizonte. Fundada en 1986 por John B. Quinn, la firma tenía la reputación de ser litigantes duros dedicados únicamente al arbitraje y litigios comerciales. La firma también había sido pionera en la falta de un código de vestimenta formal, algo inaudito en el mundo de las firmas de abogados de calzado blanco. Esta innovación fue la culpable del fracaso de vestuario de Calamari. No es uno,
dijo Piazza. Pero tiene algunas preocupaciones. Tyler miró a su hermano. La solicitud que habían hecho había sido originalmente idea de Cameron. Habían pasado tanto tiempo yendo y viniendo a través de sus abogados, y ahora Piazza en el medio, una esfinge plateada en constante búsqueda de un término medio. Cameron se había preguntado si tal vez habría una manera de atravesar todo el teatro. Demonios, eran 3 personas que no hacía mucho se habían conocido en el comedor de una universidad. Tal vez podrían volver a sentarse, solo ellos 3, sin abogados, y discutir a fondo las cosas. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Cameron. Piazza hizo una pausa. Preocupaciones de seguridad. Tyler tardó un momento en darse cuenta de lo que decía el hombre. Su hermano se levantó de su silla. ¿Cree que vamos a darle una golpiza?, preguntó Cameron. ¿De veras? Tyler sintió que sus mejillas se ponían rojas. Tienes que estar bromeando. Su abogado dio un paso adelante, calmándolo. Lo importante es que, además de las preocupaciones de seguridad, está dispuesto a aceptar la idea. Un momento, déjame entender esto, dijo Tyler. ¿Cree que le vamos a dar una paliza? Durante la mediación, en las oficinas corporativas de un mediador, el rostro de Piazza no cambió, pero su voz cambió a un tono más bajo, a una octava tan relajante que podría hacerte dormir. Tratemos de mantener la concentración. Ha aceptado la reunión en teoría. Es solo una cuestión de trabajar en los detalles. ¿Quieres esposarnos al enfriador de agua?, preguntó Cameron. Eso lo hará sentir más cómodo. Eso no será necesario. Hay una sala de conferencias de cristal al final del pasillo. Podemos establecer la reunión allí. Solo uno de ustedes entrará en el cara a cara. El resto de nosotros nos sentaremos afuera y miraremos. Era absolutamente absurdo. Tyler sintió que los estaban tratando como animales salvajes. Preocupaciones de seguridad. Tenía la sensación de que las propias palabras procedían de él. Sonaban exactamente como algo que solo él diría, o incluso pensaría. Quizás fue una especie de táctica. La idea de que estaría más seguro físicamente frente a uno solo de ellos era casi tan ridícula como la idea de que lo golpearan. Pero tal vez pensó que hablar con solo uno de ellos le daría algún tipo de ventaja intelectual. Los gemelos sintieron que los había juzgado desde el principio por su apariencia. Para él, siempre habían sido nada más que los chicos populares del campus. Atletas tontos que ni siquiera sabían programar, que necesitaban contratar a un nerdo para construir su página web, una página web que solo él, el chico genio, podría haber inventado, o mejor dicho, debería haberlo inventado. Porque, si fueran los inventores, lo habrían inventado. Por supuesto, con esta lógica, querrían noquearlo si pudieran haberlo tenido solo en una habitación. Tyler cerró los ojos y tomó un momento. Luego se encogió de hombros. Cameron entrara. Su hermano siempre había sido un poco más pulido, menos alfa, un poco más dispuesto a doblarse cuando doblarse era la única opción disponible. Sin duda esta sería una de esas situaciones. Como un tigre en una jaula, dijo Cameron mientras seguían a Piazza y a su abogado por el pasillo. Ten preparada la pistola tranquilizante. Si me ves yendo por su garganta, hazme un favor y apuntale a la chaqueta. Es de mi hermano. Ni el abogado ni el mediador mostraron la más mínima sonrisa. Entrar en la pecera 40 minutos después fue uno de los momentos más surrealistas en la vida de Cameron Winklevoss. Mark Zuckerberg ya estaba sentado en la mesa larga y rectangular en el centro de la habitación. A Cameron le pareció que su cuerpo de 5 pies y 7 pulgadas estaba apoyado en un grueso cojín adicional colocado en su silla, un asiento elevado para multimillonarios. Cameron se sintió vagamente consciente de sí mismo cuando cerró la puerta de cristal detrás de él. Podía ver a Tyler y su abogado sentados directamente detrás de él al otro lado del cristal. Más adelante, en el pasillo, vio a Piazza y luego a los abogados de Zuckerberg, un ejército de hombres con traje. La mayoría de ellos, reconoció, ciertamente no podía olvidar a Neil Chatterjee, de la firma Orrick, Herrington y Sutcliffe, un hombre tan protector con su preciado cliente, y lo que los gemelos podrían tener que decir sobre él. Que cuando los gemelos habían sido invitados a participar en una conferencia de Internet en 2008, Chatterjee apareció en la audiencia presumiblemente para poder estar al tanto de lo que decían. Chatterjee y el resto de los abogados tenían cuadernos de notas legales, aunque Cameron no tenía idea de lo que iban a escribir. Por lo que podía notar, la sala de conferencias de cristal estaba insonorizada y, a lo mejor de sus conocimientos, ninguno de ellos era lector de labios. La conversación sería entre él y Zuckerberg, sin mediador, sin abogados, sin nadie escuchando, nadie que se interpusiera en su camino. Zuckerberg no levantó la vista cuando Cameron se acercó al otro extremo de la mesa de conferencias. El extraño escalofrío que recorrió la espalda de Cameron tuvo poco que ver con el exceso de aire acondicionado. Esta era la primera vez que él y su antiguo compañero de Harvard se veían en 4 años. Cameron había conocido a Zuckerberg en el comedor de Kirkland en octubre de 2003, cuando él, Tyler y su amigo Divya Narendra se sentaron con él para discutir la red social que habían estado construyendo durante el año anterior.
Durante los siguientes 3 meses, los cuatro se habían reunido varias veces más en el dormitorio de Zuckerberg, e intercambiaron más de 50 correos electrónicos discutiendo el proyecto. Sin embargo, sin que los gemelos y Narendra lo supieran en ese momento, Zuckerberg había comenzado a trabajar en secreto en otra red social. De hecho, registró el nombre de dominio de Facebook.com el 11 de enero de 2004, 4 días antes de su tercera reunión, el 15 de enero de 2004. 3 semanas después, había lanzado de Facebook.com el 4 de febrero de 2004. Cameron, Tyler y Divya solo se habían enterado poco después, mientras leían el periódico del campus, el Harvard Crimson. Cameron pronto se enfrentó a Zuckerberg por correo electrónico. Zuckerberg había respondido: si desea reunirse para discutir algo de esto, estoy dispuesto a reunirme con usted a solas. Házmelo saber. Pero Cameron no lo hizo, sintiendo que la confianza había sido dañada irreparablemente. ¿De qué le serviría razonar con alguien que fuera capaz de actuar como él? Lo único que Cameron había sentido que podían hacer en ese momento era confiar en el sistema, primero, solicitando a la administración de Harvard y al presidente de Harvard, Larry Summers, que intervengan y hagan cumplir los códigos de honor relacionados con las interacciones de los estudiantes claramente delineados en el manual del estudiante, y luego, cuando eso falló, recurriendo de mala gana a los tribunales, y ahora aquí estaban. 4 largos años después, Cameron había llegado a la mesa y había apoyado su enorme cuerpo en una de las sillas antes de que finalmente levantara la vista, la más pequeña de una sonrisa incómoda tocando sus labios. Era increíblemente difícil leer a alguien que no tenía expresiones faciales notables, pero Cameron pensó que detectó un indicio de nerviosismo en la forma en que Zuckerberg se balanceaba hacia adelante, con las piernas cruzadas debajo de la mesa a la altura de los tobillos, un mero destello de emoción humana. Sorprendentemente, no llevaba su característica sudadera con capucha gris. Tal vez finalmente se estaba tomando esto en serio. Zuckerberg asintió con la cabeza hacia Cameron, murmurando una especie de saludo. Durante los siguientes 10 minutos, Cameron fue quien más habló. Comenzó extendiendo una rama de olivo. Felicitó a Mark por todo lo que había logrado en los últimos años desde Harvard. Cómo había convertido de Facebook.com, una red social universitaria que había comenzado como un sitio web pequeño y exclusivo que conectaba a los jóvenes de Harvard entre sí, a Facebook. Un fenómeno mundial que se había trasladado de una escuela a otra y luego de un país a otro, atrayendo al principio a millones, luego a miles de millones de usuarios, y finalmente atrajo a más de una quinta parte de las personas en el planeta Tierra, que ahora compartían voluntaria y regularmente sus personalidades, imágenes, sus gustos, amores y vidas, en una red que no mostraba signos de desaceleración. Cameron se contuvo de decir lo obvio. Él, Tyler y Divya creían, profunda y firmemente, que Facebook en realidad había surgido de su propia idea, una página web inicialmente llamada Harvard Connection, luego rebautizada como ConnectU, que era una red social destinada a ayudar a los estudiantes universitarios a conectarse entre sí en línea. Cameron, Tyler y Divya habían creado Harvard Connection debido a su frustración por lo estrecha que se había vuelto su experiencia en el campus. El primer año fue un gran crisol. Diablos, fue durante la semana de primer año que Divya conoció a Cameron por casualidad en Harvard y lo invitó a su dormitorio a tocar la guitarra eléctrica. A partir de ese día se convirtieron en amigos rápidamente. Sin embargo, con el tiempo, estas casuales colisiones sociales parecieron desvanecerse en el campus a medida que todos se volvían más y más ocupados. Fue difícil extender su grupo de amigos más allá de su dormitorio, su deporte o su especialidad. Los gemelos y Divya lamentaron esto y se dispusieron a solucionarlo. Harvard Connection, ConnectU, un campus virtual, reformularía la vida del campus en línea sin ninguna de las barreras físicas y burbujas sociales rígidas e impermeables que existían en el mundo fuera de línea. El primer año podría comenzar de nuevo, pero esta vez todos serían mucho más sabios. La juventud no se desperdiciaría con los jóvenes. En la primavera de 2003, el código base estaba casi terminado. Sin embargo, su programador original, Sanjay Mavincurve, se estaba graduando y se dirigía a Mountain View, California, para trabajar para Google. Esto obligó a los gemelos y a Divya a buscar a otra persona que los ayudara a completar el código base. Víctor Gao trabajó en ello durante el verano, pero sus próximos compromisos de tesis de último año eran demasiado exigentes para que continuara una vez que comenzara el año escolar, por lo que les presentó a un estudiante de segundo año de ciencias computacionales que parecía tener interés en proyectos de emprendimiento. Hasta este punto, la base de código Harvard Connection, ConnectU, se había construido para organizar a los usuarios de acuerdo con el nombre de dominio de su dirección de correo electrónico. Entonces, por ejemplo, si un usuario se registra con una dirección de correo electrónico de harvard.edu, se organizará automáticamente y se colocará en la red de Harvard. Esto pondría orden en el caos de agrupar a todos en una gran red. Como una muñeca rusa, ConnectU sería una red de redes más pequeñas, que a su vez serían redes de redes más pequeñas y así sucesivamente, retrocediendo hasta el usuario individual.
Divya y los gemelos habían diseñado Connect.U de esta manera basándose en su epifanía de que la dirección de correo electrónico de una persona no solo era una buena manera de autenticar su identidad, sino también un buen proxy para su red social de la vida real. Su dirección de correo electrónico era su pasaporte virtual. El registrador de Harvard solo emitió direcciones de correo electrónico @harvard.edu a los estudiantes de Harvard. Goldman Sachs solo emitió direcciones de correo electrónico @goldmansachs.com a los empleados de Goldman Sachs. Lo más probable era que, si tuvieras una de estas direcciones de correo electrónico, estuvieras de alguna forma siendo parte de esas redes en la vida real. Este marco le daría a la red Connect.U una integridad de la que carecían otras redes sociales como Friendster y MySpace. Organizaría a los usuarios de una manera que les permitiera encontrarse más fácilmente y conectarse de una manera más significativa. De hecho, era el mismo marco que pronto lanzaría al estudiante de segundo año de ciencias computacionales que contrataron, a la fama mundial y al dominio del Internet. En la opinión de los gemelos, las únicas redes con las que Mark Zuckerberg estaba familiarizado eran las informáticas. De las propias interacciones sociales de los gemelos con él, estaba claro que Mark se sentía mucho más cómodo hablando con máquinas que con personas. Visto de esta manera, en realidad tenía mucho más sentido si la red social más grande del mundo fuera de hecho la descendencia de un matrimonio improbable entre los gemelos y Zuckerberg, en contraposición a la creación de Zuckerberg por sí sola. La idea del genio solitario que inventa algo brillante por sí mismo es materia de películas, un mito de Hollywood. En realidad, las empresas más grandes del mundo fueron creadas por dúos dinámicos, Jobs y Wozniak, Brin y Page, Gates y Allen, la lista seguía y seguía. Y, creía Cameron, debería haber incluido a Zuckerberg y Winklevoss, o Winklevoss y Zuckerberg. Sentado en esa mesa de conferencias, Cameron tuvo que reconocer para sí mismo que lo que había hecho Zuckerberg era realmente impresionante. Fuera lo que fuera, o lo que les había quitado, lo había convertido en una verdadera revolución. De alguna manera, ese niño diminuto y pálido luciendo un peinado que parecía el trabajo de Supercuts había cambiado el mundo. Y así se aseguró de decírselo. Habló de cómo lo que Zuckerberg había creado era increíble, el tipo de innovación que ocurre quizás una vez en una generación. Cuando Cameron hizo una pausa, Zuckerberg agregó sus propias felicitaciones. Parecía genuinamente impresionado de que Cameron y Tyler se hubieran convertido en campeones nacionales de remo mientras estaban en Harvard y ahora estuvieran en condiciones de formar parte del equipo olímpico de remo de Estados Unidos y competir, por el oro, en los Juegos Olímpicos de Beijing a finales de ese verano. Curiosamente, a Cameron le recordaba al chico tímido que habían conocido por primera vez en el comedor de Harvard, un atleta de computación, socialmente torpe que estaba encantado de entrar en su órbita, así fuese por un momento. Cameron hizo todo lo posible por ahuyentar los pensamientos oscuros mientras asimilaba los cumplidos. Trató de no recordar cómo se había sentido al leer por primera vez sobre la página web de Zuckerberg en el Harvard Crimson. En un punto, la descripción del trabajo de Zuckerberg publicada en thefacebook.com leía: fundador, maestro y comandante, y enemigo del Estado. ¿Y qué tal ladrón?, pensó Cameron. Pero seguir ese camino mental no le haría ningún bien. Nada de eso importaba realmente ahora. Mirando a su hermano y a los hombres sentados fuera de la pecera de cristal, todos esos abogados atendiendo furiosamente sus notas, Cameron mantuvo sus emociones bajo control. Mark, enterremos el hacha. Dejemos que lo pasado sea pasado. No estamos diciendo que nosotros creamos Facebook. Al menos estamos de acuerdo en algo. Respondió Mark. ¿Un intento de humor? Cameron no podía estar seguro, pero de todos modos siguió. No estamos diciendo que merecemos el 100%, estamos diciendo que merecemos más del 0%. Zuckerberg asintió. ¿Realmente puedes decir que estarías sentado donde estás hoy si no nos hubiéramos acercado a ti? Estoy sentado aquí hoy porque me estás demandando. Sabes a lo que me refiero, sé lo que crees que quieres decir. Nos acercamos a ti con nuestra idea. Te dimos acceso sin restricciones a todo nuestro código base. Vi que la bombilla se encendía dentro de tu cabeza. No fuiste la primera persona en el mundo en tener una idea para una red social y yo tampoco. Friendster y MySpace existían antes que Facebook, y la última vez que lo comprobé, Tom de MySpace no me está demandando. Agotador. Irritante. Cameron presionó sus dedos callosos contra la mesa de la sala de juntas entre los dos. Se imaginó a un remo empujado por el agua, golpe tras golpe tras golpe. Esto podría durar para siempre y no nos está haciendo ningún bien a ninguno de los dos. Yo soy una persona, tú eres una persona. Tienes una empresa que dirigir y nosotros tenemos un equipo olímpico que formar. De nuevo, algo en lo que estamos de acuerdo, dijo Mark. La vida es demasiado corta para seguir yendo y viniendo así. Zuckerberg hizo una pausa, luego señaló a los abogados a través del cristal detrás de ellos. Pueden estar en desacuerdo. Busquemos algo en común, estrechemos la mano y avancemos con nuestras vidas hacia las grandes cosas que tenemos por delante. Prosiguió Cameron. Zuckerberg lo miró fijamente durante un segundo.
Parecía como si estuviera a punto de decir algo más, pero en lugar de eso simplemente se movió y volvió a intentar la más breve de las sonrisas. Luego, de una manera que solo podría llamarse robótica, Zuckerberg se inclinó sobre la mesa y ofreció lo que parecía ser un intento de apretón de manos. Cameron sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. Realmente estaba sucediendo esto. La conversación no parecía ir a ninguna parte y, sin embargo, por el rabillo del ojo pudo ver a los abogados de Zuckerberg detrás del cristal poniéndose de pie. Cameron se acercó y estrechó la mano de Mark Zuckerberg. Y sin una palabra más, el gerente, de Facebook saltó de su silla y se dirigió hacia la puerta. Cameron no tenía idea de lo que pasaba por su inescrutable cabeza. Tal vez Cameron lo había contactado de alguna manera y había decidido finalmente darles a los gemelos Winklevoss lo que creían que se merecían. O tal vez Zuckerberg se retiraría a la sala de conferencias donde él y los abogados de Facebook habían estado acampando durante la mediación con otra idea. ¿Cómo te fue?, preguntaría al abogado de Zuckerberg, Neil Chatterjee. Bien, ¿cómo qué? Bien, ya que los voy a follar en la oreja.